Muy bien, vamos a resolver ahora la hoja de trabajo número 3. Y dice deje su procedimiento, ¿verdad? Al resolver con lápiz y su respuesta debe ser con lapicero. Resalte las respuestas con marcador. Y por supuesto debe orientarse con lo que dice la guía de autoaprendizaje número 3. Entonces, en esta primera parte, en el numeral 1, lo que les pide es que ustedes deben de clasificar los números que se les dan del 1 al 6 según la cantidad de cifras decimales. En la guía número 3, pues ahí le indica cuando tiene cifras decimales, si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Ahí les va diciendo, ¿verdad? Décima, centésima, milésima. Entonces usted puede clasificar cada uno de esos decimales. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, el de 0.25. Esta cifra contiene dos decimales, entonces la pregunta sería, ¿dónde la clasifico? Muy bien, es en la de los centésimos. Entonces ahí tenemos 0.25 centésimos. Ahora vamos a clasificar la siguiente cifra. Veamos acá, nos dice 1.225. Es 1.225. Y esos son décimos, centésimos, milésimos. Entonces este debe ir aquí. Y por último, vamos a clasificar, por ejemplo, este 2.3. Que solo tiene una cifra decimal. Es 2.3 décimos, ¿verdad? Entonces eso es lo que usted debe hacer. Clasificar cada uno de los números decimales que se le muestran en cada columna según corresponda. Para eso, lea la guía, donde es décimo, donde es centésimo, donde es milésimo, ¿verdad? Y así puede clasificarlo correctamente. Luego tenemos que usted debe realizar las siguientes sumas y restas con números naturales. Recuerde utilizar el cálculo vertical, es decir, en lo que le enseñaron en la primaria, donde usted debe respetar las unidades, las decenas, las centenas, unidades de millar, etc. Y aquí dice que debe colocar las cifras en el orden correcto. Por eso le decía, ¿verdad? Unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena bajo centena, y así puede realizar la operación correctamente. Muy bien, entonces veamos en el caso de la primera operación que nos está colocando. En este caso tenemos 234 unidad, decena, centena y 543. Entonces aquí está 543. Y es una suma. Entonces, al realizar dicha suma, nos va a quedar que 4 más 3 eso es 7, que 3 más 4 también es 7, y que 5 más 2 es 7. Y ahí está nuestro resultado. Pues eso es lo que usted debe realizar. ¿Verdad? Entonces vamos a realizar este otro. Tenemos 321. Lo vamos a borrar. Y veamos entonces de nuevo. 321, respetando unidad, decena, centena. 492 y 45. Y luego se procede a realizar la suma, pero no la voy a hacer en este caso. Ahí se la voy a dejar para que usted la realice.
Luego tenemos la resta. Entonces tenemos 423 y luego 285. Y como ya dijimos, es una resta. Entonces, vemos que a 3 no le podemos quitar 5, por lo tanto, este le presta y se convierte en un 13, ¿verdad? Y a 13 le quitamos 5. Y eso nos da 8. Muy bien. Entonces, como prestó, este se queda en valor de 1, ¿verdad? Y si a 1 le quitamos 8, no se puede. Entonces, le tiene que prestar este 4. Una unidad, por lo tanto, se convierte en 11. Y a 11 le quitamos 8. Entonces, nos queda 3. Y luego este 4 se convirtió en un 3. Y si a 3 le quitamos 2, eso nos da 1. Por lo tanto, nos queda 138. ¿Vale? Bueno, ahí le dejo para que usted realice las otras dos sumas que, pues, relativamente están bastante sencillas. Muy bien, entonces ahora continuemos. Dice, lea detenidamente, luego resuelva los siguientes problemas en la parte de atrás de esta hoja. Si de repente el espacio de acá al frente no es suficiente, pero yo considero que sí es suficiente el espacio. Y por supuesto, para realizar en la parte posterior o en la parte de atrás de la hoja, usted debe enumerar cada problema, dejando otra vez procedimiento con lápiz y su respuesta con lapicero. No se olvide, solo la respuesta no va a tener el mismo punteo. Y entonces, vamos a resolver el problema número 2, que dice así. Rosario compró en la librería un borrador pequeño por 45 centavos. Entonces hay que realizar una operación de suma. Vamos a colocar aquí 0,45, que son los 45 centavos. Un bolígrafo por 1,15. Entonces, 1,15. Y un pliego de cartón chip por 9,40. Entonces, 9,40. Y un pliego de cartulina por 1,20. Aquí, 1,20. Recuerde que aquí lo importante es, muy bien, alinear el punto decimal. Bueno, entonces aquí vamos a colocar nuestro resultado. Y empezamos a sumar de las centésimas. ¿Cuánto gastó Rosario en total? Entonces tenemos que hacer esta suma. Entonces tengo que 5 más 5 es 10. Entonces colocamos el 0. Yo llevo 1. Entonces 4 más 1, 5. Más 4, 9. Más 2, 11. Y uno que vamos, 12. Entonces aquí 2. Y llevo 1. 12, ¿verdad? 4 más 1, 5, más 4, 9, 9 más 2, 11, y uno quedamos 12, entonces digamos 1. 9 más 1 es 10, más 1, 11, más otro que llevamos, 12, ¿verdad? Entonces copiamos el punto decimal y el 12. Como es un problema, recuerde que hay que responder, ¿verdad? Lo que nos dice la pregunta. Entonces, en este caso, vamos a escribir la respuesta, que nos quedaría así. Según lo que nos pregunta. Rosario gastó en total 12,20 quetzales. Y ahí se acabó el problema, ¿verdad? Bueno, entonces recuerde siempre que usted resuelva un problema, lo debe responder, así como escribimos acá nuestra respuesta. Ahora vamos con el siguiente problema.
Y de una vez vamos a copiar aquí este rectángulo que nos va a servir para responder. Y dice aquí, Don Fidel tiene una tabla de 2,5 metros de largo. Entonces vamos anotando. 2,5 metros. Si desea cortar una pieza de 1,75. Ah, vamos a quitar aquí por un momento la medida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Habla de cortar. Eso ya me está sugiriendo qué operación debo hacer, ¿verdad? O sea, una resta. Recordándonos que hay que colocar punto bajo punto. Entonces acá 1,75. Pero recuerde que acá esta cifra no tiene las centésimas, entonces le agregamos un cero. Y dijimos que es una resta. Luego la pregunta, ¿cuánto medirá la parte sobrante? Bueno, hagamos la resta entonces. Vamos a ver cuál es la parte sobrante. 1 más 0 no le puedo quitar 5. Este 5 le presta una unidad. Se convierte en 10. Y a 10 le quito 5. Me queda 5. Y este se convirtió en un 4, ¿verdad? Entonces a 4 le quito 7. No se puede. Por lo tanto, este 2 le presta 1. Entonces a 14 le quito 7. Eso me da 7. Copiamos el punto decimal. Por eso es que hay que alinearlo. Y este se convirtió en un 1, ¿verdad? Y a 1 le quitamos 1. Eso es 0. Y entonces ya podemos responder a lo que nos dice el problema. ¿Cuánto medirá la parte sobrante? Entonces, la parte sobrante medirá 0,75 metros, ¿verdad? No se olvide que aquí sí está dada la medida. Muy bien, entonces de esa manera usted debe resolver su hoja de trabajo número 3. Esta hoja, pues considero yo que está bastante sencilla para poderla trabajar. Es un repaso de lo que usted vio en la primaria. Vamos entonces a la hoja de trabajo número 4. Entonces, en la hoja número 4 nos dice, al resolver, deje su procedimiento con lápiz de nuevo y respuesta con lapicero. Resalte la respuesta con marcador. Dice, debe orientarse con la guía de autoaprendizaje número 4. Entonces dice sí, utilice una calculadora para realizar las multiplicaciones y responder las preguntas. Si no tiene calculadora, puede utilizar el celular o bien el procedimiento de cálculo vertical como usted lo hizo en la primaria. Entonces nos dice cuánto es 125 por 10. Bueno, usted sabe que multiplicamos 125 por 10 y eso nos va a dar, así es, 1250. Y ahora vamos a realizar el numeral 4. Entonces si multiplicamos 125 por 10.000 ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener? Nos da 1.250.000, ¿verdad? Ahora, ¿qué observa entre esta y esta cantidad? Vemos que aquí multiplicamos por 10 y el 125 le agregamos un cero, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿dónde está el punto decimal en 125? Piense por un momento. ¿Ya lo pensó? Está al final, pero no se acostumbra a escribir precisamente porque está ahí al final. Pero ahora, en 1250, ¿dónde está el punto decimal? ¿Sigue entre el 5 y 0? No, está al final otra vez porque no está escrito. Entonces, estaba entre el 5 y 0 y se movió hacia la derecha, ¿verdad? Una posición. Ahora observemos acá el numeral 4. Multiplicamos 125 por 10.000. ¿Y el punto decimal dónde estaba? De nuevo, al final de 125. ¿Y ahora dónde está? Al final de 1.250.000. Entonces, vea, estaba entre el 5 y 0 y se movió 1, 2, 3, 4 posiciones, ¿verdad? Y observe que acá hay un 0, una posición.
Aquí hay 4 ceros y aquí hay 4 posiciones. Entonces, según la cantidad de ceros, así se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Entonces dice acá, ¿qué sucede con el punto decimal al multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000? Bueno, ya le di la pista a la respuesta con lo que acabo de explicar acá del punto. Si no se dio cuenta, deténgase un momento y regrese el video para ver cuál es la respuesta que va a escribir acá. Muy bien, pasemos entonces a lo siguiente. Dice, resuelva las siguientes operaciones y si no le es suficiente este espacio, utilice la parte de atrás de la hoja. Me refiero más que todo a las divisiones, porque multiplicación, pues aquí está el espacio para que usted lo pueda hacer. Por supuesto, debe numerar cada ejercicio y dejando su procedimiento con lápiz y respuesta con lapicero. Entonces, vamos a realizar el inciso A, que nos dice la multiplicación de 3.2 por 1.8. Ahora, cabe resaltar que aquí no afecta el alinear el punto. En la multiplicación no nos va a afectar. Donde sí es en la suma y en la resta. ¿Sí? Entonces no se olvide de eso. Bueno, entonces ahora hagamos la multiplicación. Y para ello, por supuesto, debe saberse y recordar las tablas. Entonces 8 por 2, eso nos da 16. Y llevamos 1. 8 por 3, eso es 24, más 1 que llevamos, 25. Por lo tanto, 8 por 32 nos da 256. Luego 1 por 2, eso nos da 2. Recuerde que hay que correrse una cifra en la siguiente fila al multiplicar, ¿verdad? Y 1 por 3, eso es 3. Entonces procedemos a realizar la suma. Copiamos el 6, 5 más 2, eso nos da 7. 3 más 2, eso nos da 5. Ahora, cuando multiplicamos nosotros números decimales, recuerde que acá nunca mencioné el punto, ¿verdad? De decir que vamos a multiplicar 3.2 por 1.8, sino que multiplicamos como que si tuviéramos 32 por 18. Y eso es porque, según lo que respondió anteriormente, multiplicamos por 10 esta cifra y entonces nos quedó 32, ¿verdad? Y esta otra cifra la multiplicamos por 10 y nos quedó 18. ¿Verdad? El punto decimal está aquí al final y al final de cada cifra. Y la pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos al final? Veamos, 10 por 10, 100. Quiere decir que utilizamos 100 para poder multiplicar entre las dos cifras. Esto quiere decir que ahora esta cifra la debo dividir entre 100, ¿verdad? Matemáticamente, si yo multipliqué por 10 las dos cantidades, ahora debemos dividir entre 100 el resultado. Y dividir entre 100 significa que se va a correr de la derecha el punto decimal una y dos posiciones, ¿verdad? Porque tiene dos ceros. Y entonces aquí iría el punto. Por lo tanto, nos queda, muy bien, 5.76. Esa es nuestra respuesta. Bueno, de la misma manera, recuerde que acá usted va a colocar los números. Le repito, no afecta que el punto decimal esté alineado, entonces 1.25 por 1.6. Solo se lo voy a dejar ahí indicado para que usted luego lo termine, ¿verdad? Ahí realiza esta la multiplicación, muy parecido como hicimos acá. Recuerde, tiene que identificar por cuánto va a multiplicar acá, si lo hace por 10 o por otro múltiplo del 10. De igual manera acá, si multiplica por 10 u otro múltiplo del 10. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con un ejercicio más. Vamos a realizar una
división. Entonces, vamos a ver, realicemos esta división del inciso D. Entonces tenemos que hay que dividir 3,47 entre 2,16. Ahora, para poder realizar esa división, nosotros necesitamos que sean números naturales, que no tengan cifras decimales. Entonces, debemos convertirlos a números naturales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se recuerda el ejercicio anterior? Multiplicar por un múltiplo de 10. En este caso, será, veamos, para que este 2,16 se convierta en un número natural, debo multiplicar por, observemos cuántas posiciones, una y dos. Acá, una y dos. Algo importante que debo mencionarle y que dice la guía, que entonces sería un recordatorio, que el mismo número que multiplique al divisor, también debo multiplicar al dividendo. Entonces, si por ejemplo una cifra se corre 3 posiciones y la otra solo necesita 2, no importa, quiere decir que las dos cifras tendría que multiplicarla por 1000, ¿verdad? Corriendo las 3 posiciones. Si de repente una cifra necesita solo multiplicar por 10, pero la otra necesita multiplicar por 1000, de todas maneras, las dos cantidades se tendrían que multiplicar por 1000, ¿verdad? Por el número más grande es el que tendría que multiplicar a las dos. Entonces, ¿en qué se convierte? Bueno, ahora va a ser la división de 347 dividido entre 216. Recordando que multiplicamos por 100, porque al final eso nos va a servir aquí, qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que hicimos acá en la división. ¿Por cuánto fue que multiplicamos las dos cifras? Vean el mismo número, por 100. Bueno, entonces acá en la división vamos a ver, aquí no vamos a tomar en cuenta como en la multiplicación de correr punto decimal, porque ya lo hicimos al multiplicar por 100 ambas cantidades. Entonces tenemos 347 dividido entre 216. Y le pregunto, ¿cuántas veces cabe 216 en 347? Pues una vez. Entonces hacemos la multiplicación, 1 por 216, 216. Procedemos a hacer la resta. Entonces a 7 le quitamos 6, eso es 1. Y al 4 le quitamos 1, eso es 3. Y luego al 3 le quitamos 2, eso es 1. Para poder seguir dividiendo, veamos, 131. ¿Cuántas veces cabe 216? Ni una vez, ¿verdad? Entonces agregamos el punto decimal y eso nos permite agregar un cero a cada cifra. Entonces ahora tenemos 1310. Y la pregunta es, ¿cuántas veces cabe 216 en 1310? Pues cabe 6 veces. Entonces veamos, 6 por 6, eso es 36. Llevamos 3. 6 por 1 es 6. Y 3 que llevamos, 9. ¿Verdad? Entonces 9. Y 6 por 2, eso es 12. Procedemos a hacer la resta. Y entonces este le presta, sería 10 menos 6, nos da 4. Este le prestó, se queda un valor de 0, entonces le presta a este, sería 10 menos 9, eso es 1. Y este le prestó, se queda un valor de 2. 2 menos 2, eso es 0. Y 1 menos 1, 0. Y como ya agregamos el punto decimal, me permite agregar un 0. Ahora, 140 es el número que tenemos acá. Y la pregunta es, ¿cuántas veces cabe 216 en 140? Ni una vez. Para poder seguir dividiendo, necesitamos agregar un cero y eso nos permite agregar otro cero. Ahora sí podemos seguir.
¿Por qué es que hice esto? Porque nosotros debemos seguir la división. Dice encuentre dos cifras decimales. Y como vamos a ver más adelante, hay que aproximar. Pero bueno, sigamos con la división. Entonces, ¿cuántas veces cabe 216 en 1400? Pues cabe 6 veces. Entonces, 6 por 6, eso es 36. Llevamos 3, 6 por uno, 6 y 3 es 9. Y 6 por 2, 12. 1296, igual que acá, ¿verdad? 1296. Bueno, entonces procedemos a hacer la resta. Nos va a quedar 4 porque este 10 le presta uno, este 4 le presta uno, y entonces sería 10 menos 6 4. Como prestó, se queda valor de 9, menos 9 es 0. Este 4 le prestó, se queda valor de 3, menos 2 es uno, y uno menos uno, 0. Nos queda entonces residuo 104. Ahora, como dice que hay que encontrar dos cifras decimales, entonces nuestra respuesta sería 1.6. Y ahora, aquí tendríamos que escribir nuestra respuesta hasta las centésimas, porque nos pide dos cifras. Y observando esta tercera cifra, como es mayor que 5, entonces este número, que es el cero, se aumenta en una unidad. Entonces, ¿cuánto es 0 más 1? 1. Entonces aquí la respuesta, 1. Por lo tanto, nuestra respuesta de 3.47 dividido 2.16 es 1.61. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí entonces nuestra hoja de trabajo número 3 y número 4. Hasta una próxima.